La palabra de Dios de esta escuela de evangelismo de esta semana la podemos encontrar en Juan 13, del 1 al 11. Lo tenemos en pantalla y dice así la palabra del Señor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaba en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no lavarás no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. El título del mensaje de esta semana de la Escuela de Evangelismo es el entrenamiento de discípulos y el horario. Algo muy importante para la vida de fe es con quién me encuentro, dónde y a través de quién estoy escuchando el Evangelio. Es muy importante para alguien que empieza a creer, a conocer a Cristo, a creer en Cristo y empieza la vida de fe. Esto puede cambiar tu vida entera y doy fe, de hecho, de que realmente con quién te encuentras, pues lo puede ser todo. Puede marcar tu vida entera y doy fe de que está bajo la soberanía de Dios, por supuesto, que es Dios quien permite esos encuentros con los discípulos que Él ha preparado, con las personas con las que hemos de caminar juntos. En otras palabras, ¿quién se encuentra con quién? De verdad que lo es todo. Por eso, junto con quién hacen la vida de fe, qué mensaje escuchan, con quién caminan para el evangelismo, es algo muy importante que puede marcar todas sus vidas. Hoy, al leer esta escritura, tienen que encontrar el enfoque del Evangelio en este pasaje bíblico. El discípulo Juan escribió el Evangelio de San Juan, todos conocemos. Entonces, tienes que entender quién era realmente este Juan, qué tipo de persona era, qué había experimentado él y por qué decidió escribir estas cosas importantes, sabiendo que lo iban a leer los hermanos o creyentes de otros lugares. ¿Por qué Juan decidió escribir todo esto? Puede que alguno de ustedes vivieron o nacieron en una familia donde no eran creyentes y crecieron sin conocer a Cristo, sin conocer a Dios. Puede que eran no creyentes o que no conocían el Evangelio, aunque desde pequeños eran creyentes. Puede que desde pequeños iban a la iglesia, habían conocido a Dios, pero vivían una vida religiosa. O puede que un día recibieran el Evangelio volviéndose nuevos creyentes. Habrá pasado el tiempo en sus vidas, sobre todo al ver los hermanos que estáis aquí reunidos, que ya lleváis en la vida de fe muchos años. Un día nosotros recibimos el Evangelio y acorde a la gracia de Dios en nuestras vidas, podemos ver que Dios levanta a un nuevo creyente, algunos como pastores o misioneros, otros como obreros de la iglesia. A algunos los da la gracia para ser pastores y a otros los levanta como líderes de la iglesia. Entonces,
Ustedes que son los líderes y pastores de Latinoamérica, cuando ven a una persona, han de ser capaces de ver qué es lo que esta persona necesita. En este momento, en el horario en el que está esta persona, ¿qué es lo que le tengo que transmitir ahora? Uno ha de ser capaz de entender esto para realmente, de una forma real, llegar a entender la vida de una persona. En otras palabras, cuando ustedes miran a sus creyentes, cuando ustedes miran a los discípulos que les rodean, debido a que ya han caminado ese camino, podrán ayudar a un nuevo creyente o podrán orientar al creyente de la iglesia a que pueda encontrar esa misión y qué es lo que tienen que hacer, ¿verdad? Podrán comenzar a hacer ese entrenamiento de discípulos con ellos. Esto es muy importante porque para eso Dios nos ha llamado, para eso Dios ha establecido a la iglesia. Entonces, Juan, ¿quién era Juan? ¿Qué tipo de persona era él? ¿Qué ocurrió en su vida? ¿Por qué lo que él escribió fue tan importante que decidió escribirlo? Juan, desde mi punto de vista, él era un religioso antes de conocer a Jesucristo, con un trasfondo judío. Conocería la ley, era creyente, pero realmente no tenía vida, sino que era un religioso. Pero un día no fue él que cambió su actitud, o que llegó a encontrar algo, o que estudió algo, sino que fue Cristo quien llamó a Juan. Y durante 3 años y 6 meses fue entrenado junto con Jesús, caminó junto con Jesús. Este Juan, quien había recibido este entrenamiento, escribió el libro de San Juan. Quiere decir que Juan, quien había cambiado su vida a través de este entrenamiento, quería decir a los siguientes discípulos estas palabras que él escribió. Yo que soy testigo, Dios que ha cambiado mi vida a través de este entrenamiento, es importante que entendáis esto. Mi vida cambió de esta forma. Eso lo escribió en el Evangelio de San Juan. Entonces Juan, aunque escribió este libro, aunque podemos ver que él recibió la vida y que entendió el Evangelio, él también tenía sus problemas espirituales. Podemos ver que hubo un proceso de sanidad en su vida, que Dios obró durante esos 3 años y 6 meses para realmente hacerle pescador de hombres. Por eso en Marcos 10:37 podemos ver que Jesús anuncia su muerte. Anuncia su muerte. ¿Y qué dice Juan y Jacobo? Un poco después, dice Juan y Jacobo, después de que Jesús haya anunciado su muerte, tú fíjate, ellos dicen, conocemos que tu gloria, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. O sea, piensa en esto. Jesús les está diciendo que mi hora ha llegado. Jesús que decía que esta copa no pase por mí, líbrame de esta copa, Señor. Les anuncia que va a morir y lo único que le preocupa a Juan y a Jacobo se acercan a Jesús a decirle, Señor, cuando llegue el día de tu gloria, acuérdate de nosotros y ponnos a uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Al ver esto, yo que veo que Juan, aunque había recibido la vida, aunque estaba caminando con Jesús y a través de las señales entendió que él era el Cristo, podemos ver que todavía él tenía sus problemas espirituales. Estaba lleno de intereses, quería gloria para sí mismo. Esto que había en su corazón, ¿qué es lo que le impedía? Le impedía realmente pensar correctamente y entender la situación a la que se estaba enfrentando, por lo que no podía tomar la decisión correcta ni tampoco podía decir las palabras correctas y necesarias. En ese estado espiritual, donde no sabe realmente lo que está ocurriendo, ¿cómo va a dar la respuesta a un creyente si no tiene los ojos espirituales? Vivía con ese problema mental, que no es simplemente que se te caiga la baba y estar pensando en otras cosas, ¿no? El no entender una situación correctamente es estar bajo el problema mental. Esto viene a causa de sus heridas. Él era muy movido por su emoción y por su pensamiento.
Por eso, si ves en lo físico, su vida era de forma especial en su forma de hablar y actuar. Puedes darte cuenta de su estado espiritual, el estado espiritual que Juan tenía. De la misma forma los creyentes, acorde a lo que ellos hablan, cómo piensan, cómo actúas, ¿de qué te das cuenta? Del estado espiritual que ellos tienen. No es un problema en sí, no es una adicción en sí, sino que tienen un estado espiritual que les lleva a vivir de esa forma. No pueden experimentar a Dios, no porque Dios no esté con ellos, no porque Dios no obre en sus vidas o no quiera obrar en sus vidas, sino que tienen un estado espiritual donde no pueden obrar, no puede obrar Dios en sus vidas. Entonces Juan, siguiendo a Jesús durante 3 años, ¿qué escribirá? Él escribirá qué ha visto, qué es lo que él ha visto y se ha dado cuenta que le ha hecho cambiar y sobre todo, ¿quién es este Jesús que le ha cambiado la vida? ¿Por qué digo esto? Que un religioso vea las escrituras o un nuevo creyente que ha recibido la vida a través del cual, a través de las escrituras, sus vidas ha cambiado porque ha entrado la vida del Evangelio en él, al ver las escrituras lo van a ver e interpretar de forma diferente. El punto de vista de un teólogo religioso que no tiene la vida y el punto de vista de un creyente que ha recibido la vida a través del Evangelio de Jesucristo, lo va a interpretar de forma diferente. Por ejemplo, la mayoría de los católicos piensan que Pedro está en la puerta de los cielos con las llaves para abrir y cerrar, dejar pasar al que es salvo y el que no. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que yo te doy las llaves del reino de los cielos. Y piensa que es Pedro el que está ahí esclavizado, ahí abriendo y cerrando la puerta. No era eso lo que estaba diciendo Jesús. Después de que Pedro confesara que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, y que sobre esa confesión Jesús iba a levantar su roca, iba a levantar la iglesia, estaba diciendo que en esa confesión de que Jesús es el Cristo está la autoridad para entrar a los cielos. Igual Nicodemo, un entendido de las Escrituras, uno de los principales teólogos, sacerdotes de la época, fue a escondidas para que nadie le viera con dudas existenciales y fue a preguntar a Jesús. Y Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo, tienes que recibir esa vida. Y él no entendía estas palabras. ¿Por qué? No había visto la vida, no había recibido esa vida. ¿Cómo voy a nacer de nuevo? ¿Me meto otra vez en el vientre de mi madre para volver a nacer? Decía. Un intelectual de la época. Lo que Pedro, que era pescador, lo que Juan, lo que otras personas, lo que los galileos entendían, un erudito no lo entendía. Juan escribió todo esto por alguna razón. ¿Qué escribió Juan? Juan escribió el Evangelio de San Juan, primera, segunda y tercera de Juan y el Apocalipsis. La palabra que es Dios fue escrita hace miles de años. Y hoy ese Dios que está en mí me habla a través de la palabra. Juan, ¿qué nos habla a través de su Evangelio? No nos habla otra cosa. Nos habla, así cambió mi torre. Así es como llegué a conocer que Jesús es el Cristo y de esta forma Dios cambió la torre que había en mí. En cada paso lo estamos viendo a través del entrenamiento de discípulos que Jesús hizo y cómo Juan lo recibió y lo relató. Así es que Dios cambió mi torre. Así es que Dios cambió lo grabado en mí. Yo veo que esta corriente de Dios ha de levantarse en la corriente, en el estado espiritual de todos los creyentes. Esto que Dios hizo en la vida de Juan es el cambio y la obra de Dios que ha de levantarse en cada uno de los creyentes, que cambien su torre, que lo grabado cambien en ellos. Y yo veo, además de eso, que bajo esta corriente de Dios está Darapán. Por eso yo estoy en Darapán, porque es la corriente de Dios que hace que una persona cambie lo que se ha grabado en él.
El hombre estaba junto con Dios y era feliz. Quedó separado de Dios a causa del pecado que entró en su vida. Quedó en condenación. No solo eso, sino que Satanás edificó una torre en ellos. Está edificando su casa. Por eso la concentración y la batalla espiritual. Por eso vino Cristo a deshacer esas obras del diablo. A través de ese tiempo de entrenamiento de discípulos durante 3 años, ¿qué hizo Jesús? Cambió la torre de Juan. Ese es el Evangelio de Juan. Ustedes que son pastores y líderes de las iglesias en Latinoamérica y en Estados Unidos, si sus vidas y ministerios están en esta corriente de Dios, que es lo que Dios hace, Dios les va a usar. No tendrán que preocuparse de nada. Verán cómo la palabra se empieza a aplicar y cumplir en cada persona que Dios le da como encuentro, en la iglesia en la que están, en la región donde están, incluso como el hermano Armando, volviendo a sus naciones, de esta forma influenciando a las 237 naciones. ¿Cómo cambió lo grabado en él? A través del Evangelio. La palabra. El Evangelio, que es la palabra de Dios, reeditó su vida, lo recreó. Su forma de pensar y su corazón cambió a las cosas del Evangelio. El estándar de sus pensamientos y su corazón empezó a ser el Evangelio. ¿Por qué? Llegó a entender por qué había de venir Jesucristo y morir en la cruz. Hoy lo hemos leído. No entendía al principio, pero después lo entenderás, le dijo Jesús. ¿Por qué tengo que lavar vuestros pies? Porque Él no vino a servir, a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate de muchos. El Evangelio, la palabra, empezó a formar parte de su vida, se configuró en Él, empezó a ser parte de Él. Hoy tienes que entender bien esto, lo que os estoy diciendo. Conocen el Evangelio porque lo han oído, lo han creído y han recibido la vida. Entonces, ¿por qué el creyente se derrumba? ¿Por qué una persona que yo pensaba que entendía el Evangelio cae, se derrumba? Hay un problema espiritual. Más concretamente, todavía este Evangelio no le ha cambiado, no ha reeditado su vida. Hasta cierto punto sí, consumado es, pero todavía no ha cambiado en mí, me está perfeccionando. Y es esa obra de Dios la que se está levantando en mí. No ha cambiado lo grabado en esa persona todavía. Por eso nuestros ministerios es esperando ese horario, continuamente compartirles esa vida, ese mensaje del Evangelio que los va a hacer cambiar, que les hace cambiar de torre, cambiar lo grabado en ellos y que puedan crecer y ser fortalecidos, nutridos en la palabra. Esto es un problema espiritual que hay en el hombre. El problema del hombre no es su actitud, no es su forma de vivir, no es su forma de pensar o de actuar, es un problema espiritual. ¿Habéis trabajado alguna vez con algún adicto? Sea la droga, alcohol o cualquier otra adicción. Ellos saben que no está bien. Ellos saben que eso les está matando. Ellos saben que a causa de su adicción, sus familias están sufriendo. Ellos lo saben, pero no pueden dejarlo. ¿Por qué? No podrán dejarlo tampoco porque les digas que no lo hagan. Enfádate con ellos. Hasta los haces llorar. Se arrepienten y vuelven a caer. Entran a la cárcel. Están 10 años en la cárcel sin consumir y al salir vuelven a caer. ¿Por qué? No es casualidad. Es un problema espiritual y lo que necesitan es sanidad. Y lo único que les puede sanar es Cristo, el Evangelio. Por eso, si tomas como objetivo que no se droguen, que dejen de tomar droga en sí, fracasas. Como ministro de la palabra, fracasas. ¿Por qué? Porque sabemos que su problema es el estado espiritual que tienen que les lleva a la droga. Tienes que cambiar lo grabado en ellos por el Evangelio. Entonces una sanidad verdadera se levanta. ¿Cómo lo vas a cambiar si no le das Evangelio?
En otras palabras, Juan nos está diciendo, a través de todas las señales que que mostró Jesús, nos habla de cómo su fe, su pensamiento, su corazón, su vida cambió. No era simplemente que Jesús cambió el agua a vino, sino que a través de todas las señales, Juan estaba escribiendo cómo su fe, su pensamiento, su corazón cambió. Así lo tenéis que hacer ustedes con los hermanos que os encontráis. Así lo hago yo allá donde voy. Amílcar está de camino aquí a Dallas. Ha aterrizado hace unos minutos. ¿Por qué? Entrenamiento de discípulos. Alguien tendrá que cambiar lo que hay dentro de él. Alguien tendrá que ayudarle a que cambie su torre. Alguien que tendrá que guiarle a través de las señales que han de levantarse en su vida para que se levante como el evangelista que es. Dios lo está haciendo en su vida. Ahora, como líderes espirituales, pastores, tenemos que saber a esta persona en este momento qué es lo que he de transmitirle que va a hacer cambiar su torre. Si todavía no lo veo, tengo que entrar en ese entrenamiento de discípulos. Por eso yo estoy orando, que se levante la obra de recreación en su vida. ¿Por qué? Porque yo lo he visto cómo Dios ha obrado y ha cambiado a otras personas. Esto es dar a pan. Esto es lo que hace dar a pan. Iglesias, pastores, que sepan y puedan hacer esto, es lo que necesita Latinoamérica. El Salvador, toda Latinoamérica, ¿qué es lo que necesita? Iglesias y pastores, líderes espirituales, que sepan cambiar la torre que hay en una persona. Yo ese tipo de discípulo lo voy a levantar a través de la Universidad de Remanentes. Los voy a entrenar a través de la Universidad de Remanentes. Para eso Dios me ha llamado. Yo he encontrado mi misión para la evangelización del mundo. Entonces podemos ver que en el Evangelio de San Juan, Juan divide su libro. De Juan 1 al 12 habla de las señales de Jesús. ¿Por qué tuvo que venir, morir y resucitar? Del 13 al 20 lo determinan como el libro de la gloria, el camino hacia la crucifixión, su muerte y resurrección. Y en Juan 21, ¿qué nos habla? A final del 20 y el 21, la conclusión, la razón de creer. De forma especial, en el 20:31, ¿qué nos habla? Que todo lo que está escrito lo escribí para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Escribió la razón de por qué escribió todo esto. Juan escribió su evangelio para que podáis creer que Jesús es el Cristo y para que tengáis vida en su nombre, al creer que Jesús es el Cristo. De verdad que no hay muchos pastores que sepan y puedan cambiar el estado espiritual del creyente. El estado espiritual del creyente. Hoy hemos leído en el versículo 1 de Juan 13, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que es hora, había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Estaba hablando ya de su muerte, que estaba llegando la hora de su muerte. Cuando había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Dios te amó hasta el fin. Hasta el fin Dios les amó, independientemente de tus obras, independientemente de lo que tú has hecho. Dios, independientemente de las veces que te caigas, Dios los amó hasta el fin. Te ama hasta el fin. Aún así, aunque te ama hasta el fin, ¿qué ocurre en el versículo 2? Cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregase, ya el diablo había puesto eso en el corazón de Judas. ¿Por qué Judas? En esa época, para que se cumpla la voluntad de Dios, que era que Jesucristo muriera en la cruz y resucitase,
¿Por qué Judas? ¿Por qué Satanás engañó a Judas? Podía haber sido otro, pero ¿por qué Judas? Podía haber sido cualquier otro discípulo. ¿Por qué Satanás obró en Judas? Por supuesto que es la soberanía absoluta de Dios, pero es por el estado espiritual que tenía Judas. Hoy no tienen fuerzas, se han derrumbado, les ha venido la adicción o el fracaso, han tocado fondo. Esto no viene porque sí, viene por tu estado espiritual. Por eso Dios lo que quiere es cambiar tu estado espiritual antes que tu situación. Tu realidad, tu situación, en muchos casos es el resultado de ese estado espiritual. Si por el lado contrario continuamente el evangelismo toma lugar a través de tu vida, cuando oras, ves la respuesta enseguida. ¿Por qué ocurre esto? ¿Es que Dios tiene hijos favoritos? ¿Es que Dios bendice más a unos que a otros? ¿Es que Dios quiere que unos reciban más respuestas que otros? ¿Por qué a unos creyentes no reciben respuestas y otros sí? ¿Por qué a través de unos creyentes se levanta la obra de evangelismo y a través de otros no? Aunque entienden el Evangelio, aunque explican en la pizarra muy bien el camino de salvación. Esto es porque tienes el estado espiritual que te funciona. Por eso Dios obra a través de ti. Estuve 3 semanas en Washington. 6 personas han aceptado a Jesucristo. El último día, Isaías me dijo, mi peluquera creo que está preparada, Toñín, vamos. Digo, bueno, me hace falta un corte de pelo y me la ha cortado así, igual que Isaías. Su peluquera se llama Ana. Vamos, Toñín, está preparada. Digo, bueno, vamos, a ver si Dios la ha preparado. Y mientras me cortaba el pelo, me cortó el pelo de una forma muy curiosa. A mí nunca me habían cortado el pelo así. Normalmente, hasta ahora en mi vida, cuando entro a una peluquería, yo me siento mirando al espejo y la peluquera desde atrás, pues va dando vueltas y te va cortando por un lado y por el otro, ¿verdad? Pues no sé si es algo cultural o de ella. Ella se ponía en un lado y empezaba a cortar y me iba dando vueltas en la silla. En vez de darse la vuelta a ella, me iba dando vueltas a mí, de un lado para el otro, así. Yo me mareaba. Y mientras iba dando vueltas, iba explicando, porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, así. El caso es que Dios lo preparó todo. Aún así, Dios obró y esta persona aceptó a Jesucristo. Sea cual sea la circunstancia, así lo hace Dios. Es el estado espiritual a través del cual Dios puede obrar. Eso es lo que explica Juan en su Evangelio. Entonces, en primera, segunda y tercera de Juan, ¿qué dirán estos libros? Habla del itinerario, el camino que camina, el que ha sido cambiado con el Evangelio y se ha establecido como torre, raíz. El Evangelio que se ha grabado en mí empieza a echar raíz en mí a través de ese itinerario. Ya no son mis planes, sino que mis planes empiezan a ser formados acorde al Evangelio y su palabra, que fue editada en mí previamente, porque ya forma parte de mi vida, como he dicho. En otras palabras, mis prioridades y lo que tiene más valor en mi vida empieza a cambiar. Ya no es mi oración con mi propio deseo, sino que la palabra que ha empezado a editar mi vida se ha vuelto mi pacto. En la palabra encuentro el pacto y con ese pacto oro. Entonces veo no mi plan, sino el plan de Dios. Y veo cómo ese plan de Dios empieza a cumplirse en mí. En otras palabras, tienes un estado espiritual donde puedes orar con el pacto. Tu corazón y pensamientos se mueven no acorde a tus emociones o heridas, sino acorde al pacto que Dios te ha dado. ¿Qué ocurre si un pastor no puede disfrutar de esto en su vida y no puede transmitirlo a sus creyentes? ¿Qué ocurrirá entonces?
Ocurre que cuando se mueve el pastor, se mueve toda la iglesia. Cuando se derrumba el pastor, se derrumba toda la iglesia. Se mueve el pastor, se mueven todos los líderes de la iglesia. Satanás, que a través de situaciones está siempre esperando para obrar, obra cuando tiene la oportunidad y hace que todo se tambalee y todo se derrumbe. Los lleva a un estado donde están llenos de incredulidad y solo pueden hablar y pensar con incredulidad. Su pensamiento y corazón están divididos con el plan de Dios. Por eso caen en pruebas. Por eso buscan una respuesta en un lugar donde no hay Dios. Acaban obsesionándose con algo que es lo incorrecto, intentando solucionar algo que no es ni siquiera el problema. Y caen en un estado donde solo les importa el qué, el yo, mi futuro, mi gloria, mi influencia sobre los demás, mi autoridad sobre otros. Tienen un estado espiritual donde no pueden discernir con el Evangelio y hacen lo opuesto al Evangelio. No salvan, matan, dejando un estado, dejando a la persona en un estado de desorden, vacío, en tinieblas. Entonces, el Apocalipsis, ¿qué nos habla? Es el fin, la preparación para la segunda venida. Es la vida de las torres que caminan su itinerario, señales que le siguen. En otras palabras, hacer discípulos. Haz que aquellos que se encuentran contigo y reciben el Evangelio, reciban el entrenamiento para que caminen hacia las 7 señales. Me seréis testigos hasta la última de la tierra. Su naturaleza cambia. El evangelismo empieza a tomar lugar en su campo. Esto es lo que habla el Apocalipsis, lo que habló Juan a través del Apocalipsis. Lo que en los últimos tiempos tiene que hacer la iglesia hasta la segunda venida. Por eso la iglesia que camina y hace caminar hacia las 7 señales. La iglesia que puede hacer el movimiento de evangelismo bíblico hacia las 237 naciones y 5.000 tribus. A través de este movimiento de evangelismo bíblico, la torre, el itinerario y las señales. Dios utiliza esta iglesia. Por eso, conclusión. A través de las 7 torres, ¿qué Dios nos habla? La salvación, que viene de Dios a ti. En el momento que entiendes y crees que Jesús es el Cristo, el Dios Trino viene a tu vida. En Juan 1, ¿qué nos dice? Que el Verbo es Dios, que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, murió, ascendió a los cielos, dejó a su Espíritu, el Consolador, entre nosotros. El que ustedes crean en Jesucristo es que empieza una relación personal con este Dios Trino que obra en ti. Juan explica muy bien sobre la Trinidad en su libro. Al recibir la salvación en Cristo, es esa relación personal con el Dios Trino la que comienza en mí. El Dios Trino en ti. Por eso a través de la escritura de hoy, ¿qué dice la palabra? En los versículos 6 y 8, vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavará los pies jamás. Hasta ahora Pedro no entendía lo que estaba ocurriendo. ¿Cómo tú, Jesús, que eres mi maestro, me vas a lavar los pies? Es imposible que tú hagas eso. Sería yo el que te tengo que lavar los pies. Tú no me vas a lavar los pies jamás, Señor. Y Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Qué le está diciendo? Si yo no sirvo por ti, si yo no muero por ti, no formarás parte de mí, no podrás recibir esa salvación. Por eso, ¿qué dice después? Le dijo Simón Pedro, Señor, entonces no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Le estaba hablando de la salvación. Y Pedro se dio cuenta de que necesitaba todo. Jesús le dijo, el que está lavado
no necesita sino lavarse los pies, pues esto, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía de Judas que le iba a traicionar. Hasta el jamás, Pedro no entendía lo que estaba sucediendo, porque los esclavos lavaban los pies de los siervos antiguamente. ¿Cómo tú, Jesús, estás diciendo que vas a lavarme los pies? Pero en realidad Jesús, ¿qué le estaba diciendo? Yo he venido a serviros, no a ser servido, a dar mi vida en rescate de vosotros. Por eso Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Sin tú cambiar, sin tú venir a Él, Dios vino a buscarte y te lavó los pies. Eso es la salvación. Sin tú cambiar, sin cambiar tu actitud. Cuando tú no lo conocías, Él vino y te dio la salvación. En este momento todo es restaurado en tu vida. Tendrás parte conmigo. Todo es restaurado en ti. Así como disfrutas de esa relación personal con el Dios Trino, el poder espiritual viene a tu vida. Dios te da el poder intelectual. Dios te da la salud necesaria para hacer la evangelización del mundo. Dios provee de esa economía para que su plan siga cumpliéndose a través de ti, tu ministerio, a través de la iglesia que Él está estableciendo. Te da el poder del personal, los discípulos, con los que juntos haremos la evangelización del mundo. Os bendigo para que esta palabra se cumpla en sus vidas. Que puedan ver el horario en sus iglesias, en los creyentes que les rodean, en las personas a las que les está compartiendo la palabra y esperar. Que puedan seguir enraizando en el Evangelio, escuchando el Evangelio que hace que sus ojos espirituales se abran para entender qué es la palabra que esta persona necesita, qué estado espiritual tiene y qué es lo que he de compartirle en este momento para cambiar la torre que hay en él. Esto es lo que hizo Juan. Os bendigo para que esta palabra se cumpla en sus vidas y en sus ministerios. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por el Evangelio, que nos ha dado la salvación. Te damos gracias no solo porque nos has salvado, sino porque además por tu gracia nos has llamado como líderes, como discípulos, Señor, para hacer la evangelización del mundo. Gracias porque nos das la palabra igual que se la diste a Juan en su momento. Señor, que el entrenamiento de discípulos guíe mi vida, esté tomando lugar en nosotros primeramente y después en nuestros discípulos. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.